debate de los jóvenes, de los militantes, ya lo tenemos en Buenos Días Buenos Aires, bien como lo presentaba el informe, así que bienvenidos al representante del Frente para la Victoria. Estamos hablando de de Fermín González. En algo González Laría. Ahí está, González Laría. Perfecto. De la Cámpora, Franja Morada, Rodrigo Ventura y Nicolás Morzone del PRO. Bienvenidos. ¿Cómo va? Bueno, ahí un poco había varios disparadores de la charla. En realidad, de cosas que se van diciendo y que van diciendo los propios candidatos, a los que ustedes se ven representados, y por supuesto de la oposición. Y vamos a querer charlar un poquito con cada uno de ustedes porque tenemos a Fermín, que vos representás o sos de la Cámpora. Yo milito en la Cámpora. Vos militás en la Cámpora. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace entre 5 y 6 años. Bien. Y se habla mucho de la Cámpora. Y sabemos que en el imaginario popular, en la gente, hay algo de la Cámpora que no gusta. Por ejemplo, el otro día Sergio Massa decía, voy a terminar con los ñoquis de la Cámpora y demás. Sí. ¿Ustedes sienten eso, que en muchos lugares quizás no son tan queridos? Sí, en realidad yo por ahí sería un poco más cauteloso para afirmar que en algunos sectores de la sociedad o que en la sociedad hay cuestiones que no le gustan de nuestra organización. Seguramente hay gente sí, que cree que las cosas que hace la Cámpora no están bien, como hay otro montón que cree y que nos lo encontramos en nuestra militancia cotidiana, que lo que hace la Cámpora es un trabajo interesante. Eso, podríamos centrarnos en el trabajo que hace cada uno, como para que empecemos a entender cómo es el trabajo militante, depende de la agrupación. Quizás no hay mucha diferencia, pero sí para entenderlo. Claro. La Cámpora, ¿cómo trabaja? ¿Cómo es tu día como militante? Bueno, depende particularmente cada militante de qué secretaría o qué frente de acumulación sea el que trabaja. Obviamente todos tienen un trabajo interrelacionado y trabajan en conjunto como parte de la misma organización. Yo particularmente tengo una realidad cotidiana que tiene que ver con la universidad. Soy el responsable de la Cámpora Universidad en la ciudad de La Plata. Pero bueno, milito y vengo también en representación de compañeros que militan todos los territorios, tanto la universidad como barrios periféricos y también del casco urbano de la ciudad de La Plata, y que la militancia cotidiana puede pasar por ir a la unidad básica, charlar con los vecinos, hacer actividades en el barrio que sirvan para la difusión de algunos de los programas nacionales que pueden servir de beneficio para los vecinos, como también actividades surgidas de la misma organización para fomentar alguna cuestión en el barrio, en el territorio. Sí. Como también hay compañeros que hoy por hoy tienen lugares de gestión, como hay compañeros que tienen su responsabilidad en lugares del Estado como concejales, como parte del equipo de los distintos concejales, y como cualquier organización política, digamos, que pueda trabajar acá en esta ciudad. Bien, Rodrigo. Bueno, buen día. No, en comparación con lo que él decía es un poco diferente. Yo soy un representante de la Franja Morada, que es, digamos, la parte universitaria, el brazo universitario de la Juventud Radical. Yo vengo en representación de eso porque, bueno, es el espacio que me toca. Yo soy presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, uno, la cotidianidad de los días, se levanta lo más temprano posible, 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche estando en la facultad, con el objetivo de buscar, digamos, de hacer masiva o llevar al pueblo, ¿sí?, la universidad pública, de buscar medidas más inclusivas de permanencia de egreso para que, digamos, para generar un nexo real entre la universidad y la sociedad. Creo que se está fallando hoy en día, y no siendo responsable del gobierno nacional, digo, en la historia de la universidad, en ese nexo, en que solamente un 10% de la sociedad o de los jóvenes que se egresen de los colegios públicos ingresan a la universidad, y te diría que un 2 o un 3% llega a egresarse, cuando el esfuerzo de una sociedad en general, que es muy importante para sostener la educación pública, universitaria pública, más allá de que también comparto la primaria y la secundaria, es muy importante y creo que no se está viendo reflejado en el esfuerzo de la universidad. Entonces, es un trabajo que nos tomamos todos los días para poder llevar la educación, y creo que la educación es realmente la razón o la herramienta que se le da a la sociedad para poder transformar su realidad. No hay herramienta más importante que la educación, y por eso es el lugar donde hoy me toca militar. El día de mañana, cuando termine mis responsabilidades con respecto a la universidad, porque también soy estudiante, cuarto año de la carrera de Contador Público, obviamente que iré hacia lo que tiene que ver con la parte de juventud,
más formado como debe ser. Y Nicolás, brevemente, ¿cómo ustedes trabajan también desde la Juventud del PRO? Yo ante todo me gustaría reivindicar un poco algunas cuestiones que se trataron recién en el informe. Primero que nada, nosotros creemos que la juventud debe y tiene que tener un rol protagónico en la política argentina, siempre en el marco del respeto, la tolerancia, el diálogo. Estoy totalmente convencido que distintos dirigentes jóvenes o distintos partidos políticos pueden formar parte de un mismo frente común y de discusión de ideas, porque no creemos en la mayoría, sino que creemos en los consensos. Y otra cuestión acerca que se marcaba esto de la derecha o de la izquierda, las unidades básicas. Nosotros realmente no creemos en las ideologías en sentido estricto. Nosotros creemos en la política al servicio de la gente y la política como una herramienta de construcción y de transformación social. Lo que pasa es que muchas veces se ve como malo eso. Digo, ¿y por qué vemos como malo ser de derecha o ser de izquierda? Porque creo que son creen discusiones eso? que forman parte del pasado. A la gente no le interesa saber si el político es justicialista, radical o si reivindica la lealtad peronista. La gente quiere que le resuelvan los problemas de educación, quiere que resuelvan los problemas de inflación, quieren que resuelvan los problemas de inseguridad. La juventud quiere que resuelvan los problemas de empleo joven, de bullying, de noviazgos violentos, narcotráfico. Digo, nosotros como jóvenes, ¿qué impronta le queremos dar? O sea, nosotros no, como Juventud del PRO, no nos juntamos en un estadio a reivindicar a Máximo Kirchner o a Cristina Kirchner. Nosotros siempre decimos que lo que crece no es una candidatura de Mauricio Macri, es una idea de cambio, y en coherencia con eso le damos mucha impronta no solo a lo social y a la política territorial, lo cual implica una cercanía con la gente, sino también lo formativo. Nosotros creemos que los jóvenes son los futuros dirigentes del mañana. Entonces, discutir políticas públicas, no ideologías, cómo resolver las cuestiones de educación, económicas, de inseguridad y de narcotráfico que le afectan a la gente. Ese tiene que ser el rol del militante Bien, joven. Fermín, ¿querías decir Sí, algo? no, particularmente quizás coincido en algún punto, pero hay algunas cuestiones que me gustaría señalar ahí. Cuando se habla de la juventud y el compromiso de la juventud y cómo se ve como algo positivo el hecho de que la juventud se comprometa en la política, cuestión con la que claramente coincidimos, me parece que hay que valorar y hay que poner, digamos, en situación y en contexto lo que fue, digamos, estos 12 años de gobierno, tanto de Néstor como de Cristina, que fue algo básicamente central en distintas políticas y en distintas cuestiones a tener en cuenta. Si tienen los celulares, por favor, aléjenselo de los micrófonos porque está interfiriendo. Saquen las armas, chicos. Disculpame, ¿Lo puedo dejar ahí? Porque no podemos concentrarnos Claro. directamente. Sí, La interferencia que hacen. Vos decías. Eso como una cosa a señalar, que digo, me parece algo positivo que todos los espacios políticos destaquen el rol que juega la juventud. Me parece que fue algo que el kirchnerismo claramente tomó como bandera y lo puso como una cuestión a tener en cuenta. Lo pone también en la agenda de la discusión. Son muy potables estos debates, muy interesantes juntarse y discutir ideas. Sí. Particularmente discutir ideas. A nosotros nos parece importante que la política no se vaya en un eslogan, que no se vaya, particularmente me hace un poco de ruido la cuestión de desideologizar la política o hablar de las ideologías como una cuestión negativa, Sí. cuando en realidad la política son las ideas. La política es como con nuestras ideas, con nuestro trabajo, con nuestra ideología, que no hay por qué negarla, porque eso también es meterla a la sociedad. A nosotros nos parece que lo que hay que hacer es salir a discutir de cara a la sociedad cuáles son nuestras ideas, cuáles son las cosas que vamos a llevar adelante, y que claramente a la hora de votar cada ciudadano elige y es probable que no le importe el tinte político del candidato y que hay que resolver los problemas. En eso también coincidimos. Ahora, si no le contamos a la gente qué visión histórica tenemos de las cosas, cuál es la posibilidad de trabajo y claramente qué es lo que pensamos, Yo discrepo nos con vamos el a quedar en compañero. 2 o 3 eslogan y es difícil después traspasar eso a la política Discrepo real. con el compañero y creo que hay que cambiar esta manera de relatar y de ideologizar todo. Yo escucho a la presidenta de la Nación hablar del partido judicial y de politizar o ideologizar a un poder del Estado Sí, como un es la partido. justicia. No la escucho a la presidenta hablar de inflación, no la escucho a la presidenta hablar de desnutrición en el NOA, Bueno, no la el escucho a la programa presidenta Precios hablar de Cuidados las particularmente inundaciones, apunta no a la trabajar escucho la hablar inflación. tampoco de inseguridad, Para habla abatirla. de inseguridad mediática, los escucho hablar constantemente de las corporaciones, del neoliberalismo. La gente está cansada de Eso eso. no existe. Eso es lo que a mí me parece riesgoso. pregunto. Por supuesto Eso que es lo que me existe, parece pero riesgoso. resolvamos los problemas más centrales de la gente. La gente no hay tiza en los colegios se caen a pedazos, la salud pública es un desastre. En la provincia de Buenos Aires el 20% causa de muerte es porque las rutas están destruidas. ¿Qué ha hecho el gobernador que forma parte del Frente para la Victoria? Carlos Menem es senador nacional del Frente para la Victoria. No. Digo, dejemos de ideologizar
estuvo en la lista de Cristina Kirchner. No, es una sí, por colectora. supuesto. Estuvo en No lista. importa, muchacho. llegó con Cristina presidenta. Entonces dejemos de ideologizar las cuestiones, discutamos políticas públicas. Claro, Bueno, eso es pero- justamente... No las discuten ustedes. Rodrigo, sí. Es justamente lo que decía él de hablar de las ideologías. Tiene que ver, la ideología tiene que estar, no es una cuestión de gestión, pero ¿por qué tiene que estar la ideología? Porque marca la coherencia política en el tiempo. ¿Entendés? Ellos hablan de reivindicar la historia de su trabajo, porque es cierto, el kirchnerismo ha hecho mucho por este país, más allá de que podamos estar de acuerdo o no. Se ha hecho un montón de cosas, pero tampoco hay que reivindicar el pasado para poder sostener el futuro de cara a una elección. Digo, ellos pretenden hablar de futuro, ellos pretenden hablar de pasado. Digo, la ideología tiene que estar para ser coherente con lo que uno ha hecho y no repetir errores y tener principios. La ideología no habla de decir, bueno, yo tengo una idea. Son valores principales con los cuales vos marcan tus límites. De ahí no salís. No. Eso tiene que seguir. Vos no puedes hacer una gestión de un día, bueno, no, vamos a hacer esto para hacer una ruta, vamos a hacer esto para hacer un edificio. Sí, bueno, está todo bien, eso es gestión, pero ideológicamente, por ejemplo, hay un principio que te Pero dice la que vos, gestión, por que vos supuesto, debes que tiene hacer una algo por coherencia. la gente menos pudiente. Nosotros no estamos hablando de yo dije ideologías en sentido estricto. Hacer del relato. Déjame terminar una cosita. También es cierto de que el debate ideológico está mal dado. Se lleva a decir de izquierda a derecha para defenestrar a Yo digo, Macri porque es de el derecha. debate ideológico en cada uno de los espacios donde ustedes pertenecen, ¿está claro, digamos? ¿O tenemos referentes en el mismo espacio donde la ideología pareciera que no es la misma, pero ¿cómo es el tema? ¿Vos desde la No. cámpora cómo lo ves? Sí, el debate ideológico es cotidiano, es constante con todos los compañeros en cada ámbito de militancia. ¿Y con los referentes Después, que tienen? Sí, los Sí. referentes claramente, básicamente entendemos que como referentes políticos una de sus funciones principales es poder nuclear las voluntades de los distintos compañeros y poder llevar eso a una instancia de resolución entre las distintas posturas que puede haber dentro de la misma organización. Ahora, todo esto se entiende dentro de un mismo espacio político y que justamente cuando después se toma una definición de hacia dónde se avanza, es algo que hay que respetar, entendiendo que somos todos parte del mismo espacio político. Las discusiones internas, quién es el candidato y quién no es el candidato, lo que planteabas vos, distintos candidatos, qué expresa cada uno, es una discusión cotidiana. Y el de todos PRO, por los ejemplo, militantes. el PRO representa volver a los 90, como decía recién el informe. En lo totalmente, o sea, contrario a eso. A eso voy cuando hablamos de ideologizar. A ver, quiero aclarar lo siguiente. Cuando hablo de ideología en sentido estricto, hablo de esto mismo. Vos pensás de una manera, yo pienso de otra, generar esta división y esta grieta constante. Nosotros creemos en las ideas y en el consenso, en la cual pueden participar el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo. Discutamos políticas públicas que le resuelvan los problemas a la gente. Yo creo que eso es la política es una herramienta al servicio de la gente. Y cuando hablamos de gestión, la gestión es la materialización de la política en hechos concretos, en seguridad, con la Policía Metropolitana, por ejemplo, el caso de la ciudad, el Metrobús en transporte, todo lo que se ha hecho en educación pública, digo, eso es lo que tenemos que discutir, gestión, que la gente deje de votar palabra, política basada en la promesa, discutamos hechos. Vos me preguntás, ¿se da la discusión ideológica? La realidad es que en el PRO no hay ninguna marca ni ningún manual de cómo pensar. Digo, ante todo somos republicanos, nuestro partido se llama Propuesta Republicana, creemos en la división de poderes, creemos en la responsabilidad del funcionario público y en la periodicidad en el ejercicio de las funciones. No creemos ni en reelecciones indefinidas, ni en funcionarios corruptos o procesados. Hay una constante apología de esta mediatización e ideologización de la política, que si estás procesado, que si formás parte de los 90, la gente está cansada de escuchar eso, la gente quiere que le digan cómo va a llegar a fin de mes, que los maestros le digan cuántas tizas van a tener a fin de mes. La gente no tiene para llegar a fin de mes. No, Para nosotros es muy importante no mentirle a la gente, particularmente por eso hablaba de discutir de cara a la sociedad. A eso me refiero cuando hablo de saber que cada ciudadano que va a votar entienda qué es lo que piensa ese candidato. No hay que esquivarle al debate, no hay que esquivarle a las posiciones, de eso se trata de discutir, no se trata de dejar afuera el que piensa distinto, sino justamente el kirchnerismo
ha hecho también modelo en ese sentido. Digo, Nunca dio una conferencia de prensa la presidenta en el 2008, Néstor, en el 2006, Néstor Kirchner salió a hablar de la transversalidad, de cómo generar consenso. La presidenta no dio ni más de 3 conferencias de prensa en sus 8 años de gobierno. Tampoco en el Eso gobierno no es de la libertad ciudad, de prensa. tampoco en el gobierno de la ciudad está Mauricio integrado. Macri da pero conferencia de prensa todos los meses. ¿Pero qué tiene que ver la conferencia de prensa? Me estás hablando de libertad de expresión, Está bien. de decir lo que uno Está- piensa. si estamos ¿Cuándo habló de diciendo- inflación la presidenta? No, de no estoy inseguridad, hablando de libertad de de expresión, estaba hablando de narcotráfico. ideología. ¿Cuándo habló de narcotráfico la presidenta? No sé, cuando Sí, hubo cuando una se trata de situación- sumar cuando hubo gente una de otros espacios, digamos que es, bueno, tuvimos un A mí me vicepresidente gustaría terminar la radical, idea digamos, igual, porque ¿no? no me están Por ese dejando. lado sí se unieron. Por ese lado decís vos. ¿Querés terminar? Porque- No, hablaba que ideologización en ese sentido nos parece algo, de hablar de desideologizar es complejo desde ese lugar, es algo que hay que tener en cuenta que es importante no meter a la gente. Y justamente si estamos hablando, a ver, Macri puede salir a decir que es justicialista, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que decimos? ¿A quién le ¿Para un importa? canal de tele o es ¿A quién le importa lo que yo después voy a hacer como acciones de gobierno? Porque digo, nos han mentido mucho como sociedad. quién le importa ¿Cuántas cómo veces nos salir? va a venir, o sea, Cavallo diciendo que nos iba a solucionar, Cavallo que es un economista que apoya el plan económico de Mauricio Macri, diciéndonos que se iba a solucionar con el corralito la situación X, que era un problema cotidiano de la economía de los argentinos. Entonces, tanto nos han mentido, tantos gobiernos han sufrido. Si vamos a hablar de inflación, digamos, también podemos hablar El del gobierno de la indignamiento Está con la perfecto, inflación. yo digo, de inflación. la gente ve ¿Cómo esto- vamos a dejar de discutir ideología si cuando gobernás te recostás en tu ideología? La gente ve este programa y analiza, y yo digo, hablan de decir la realidad, de no mentir, y yo vuelvo a insistir, los reales problemas, no me importa que hable de Cavallo o hable del pasado, los reales problemas que hay en la Argentina Pero hoy, Cavallo lo dice inseguridad, inflación, narcotráfico, libertad de prensa. ¿Cuándo la escuchamos a la presidenta en cadena ¿Podemos nacional hablar de cómo resolver hablar de esos esas problemas? cuestiones? Avancemos. Le mienten a la gente porque no hablan. Es Avancemos. un gobierno ¿Cómo se negacionista. resuelve? Se puede plantear ese Avancemos, ¿cómo se debate, resuelve? digamos, cómo resolver los distintos Porque problemas Cristina, de perdón, ustedes en la del lugar Cumbre de las Américas militante, habló de ¿no? narcotráfico. Pero que hable acá en cadena nacional de la cumbre de la sí, Américas, la cumbre de la no, no, América. no. Eso ¿Cómo no la lo ve el América? Es argentino. una reunión, ¿cómo que Eso no no lo lo ve el ve el argentino. A ver, El argentino ve vamos la a cadena escuchar, nacional. vamos a escuchar a Rodrigo. De la cumbre de las A ver, Rodrigo. a ver, lo querés discutir ahora cuando usted tiene mayoría en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados hace, Se discutió con el hace mundo, 12 es un problema años. mundial el Hace 12 narcotráfico. años, sí, pero Se lo tiene la dijo potestad Obama. de hacer una medida de levantar la mano ¿Qué para cree la solucionarlo y agencia no lo hace. antinarcotráfico? ¿Qué hizo por el Entonces, narcotráfico en Argentina? ¿Qué organismo creó en Pero estos por 8 años de eso, si gobierno? no la escuchaste, Cristina, yo te cuento más o menos. ¿Dónde no hay radares? No hay nada en Argentina antinarcotráfico. La Está bien, Gendarmería a ver, pasó a los estar radares, adentro de la... Aníbal Argentina está Fernández fabricando radares está para los denunciado, aeropuertos nacionales, el que es secretario algo que general no de la pasaba. presidencia, el secretario Argentina general de la fabrica presidencia, radares hoy, que es Aníbal algo que no Fernández pasaba. está denunciado por narcotráfico penalmente. Bueno, que, este la gobierno, que la justicia resuelva sobre el caso de Aníbal a la gente que Fernández. está viendo este programa, este gobierno acumula más de 470 denuncias penales Pero las en términos denuncias, te federales. lo dije hoy, el Carrió denuncia 6 cosas por día. ¿Cuántas denuncias podés acumular de...? el tema es si la justicia Rodrigo, falla en algo en cuanto contra al tuyo. radicalismo, en los últimos años ha ido y venido a diferentes partidos, con el Frente Progresista, Sí. algún sector ahora que está con el macrismo. Ustedes como jóvenes, ¿qué es lo que Claro. sienten? ¿Cómo se ven representados? ¿Y ante Mirá, quién, digamos? me gusta mucho bueno, la pregunta. El radicalismo tiene en su impronta, digamos, una base democrática en la cual admite la diversidad de opiniones. Entonces, no sería loco encontrar un pensamiento de derecha con un pensamiento de izquierda llevado a la discusión, digamos. Por eso yo creo que sí, en el radicalismo se da a veces con el paso de la edad como que se va derechizando en contraposición a lo que opina la juventud. Hoy se da tal vez esa situación donde la juventud se ve un poco dividida porque tiene diferentes posturas. Celebro sí que cada una, de cierta forma, todas las diferentes alternativas políticas tienen radicales dentro de su fórmula. Así que quiere decir que algunos principios del radicalismo, porque el radicalismo sí ha sido un partido muy ideológico y muy doctrinario durante toda su historia. Si bien ha tenido contradicciones, por esto que te digo, es un partido que respeta la autonomía, respeta las instituciones, cree en la democracia, en la honestidad, cree en la igualdad, en la libertad individual. Entonces, son cosas que por lo menos entiendo que es un común denominador hoy en los diferentes partidos políticos. Puertas para adentro, te digo que debemos replantearnos nosotros como radicales la construcción de un partido que debe ser una alternativa de poder para el pueblo, yo creo, sola, digamos. El radicalismo es un partido centenario que tiene historia y tiene con qué darle a la sociedad sus soluciones. Bien. Entonces, bueno, mi postura particularmente es Bien, que... vamos a sumar uno de los integrantes del equipo, a Gastón, que les quiere hacer una pregunta. Gastón. Sí, más que una pregunta, quería tomar una de las frases que estaba diciendo, ¿cómo es tu nombre? Fermín.
Fermín. Fermín destaca muchas veces la frase no le mentimos a la gente, ¿no? Es trabajoso en el día de hoy ser militante del Frente para la Victoria, ¿no? Porque tienen un presente muy escandaloso y tienen que trabajar de militantes y además tienen que, aparte de llevar la propuesta hacia la gente, salir a defender cuadros políticos como Vudú, que está procesado, como Aníbal Fernández, que tiene esta situación por narcotráfico, por los números de la inflación, que todo el mundo sabe que están tocados. Y hay un montón de cosas con las que deben lidiar los militantes, entiendo, porque me imagino cuando van a hablar con la gente tienen mucho más tiempo que explicar todo el escándalo que es el Frente para la Victoria hoy que la propuesta que van a acercar. Y respecto a eso de no le mentimos a la gente, recordemos una elección hace 15 días cuando se le mintió a la gente con los bocas de urna y dijeron que estaban segundos y después fue un papelón cuando tuvieron que salir a reconocer que Recalde había salido tercero en la ciudad. Te pregunto eso, si te encontrás con un choque muy fuerte con la gente cuando salís a militar. No, la realidad es que no. Estaría bueno el compañero se suma a la mesa del debate también por tantas posiciones que tiene. Creo que cuando hablas de cuestiones escandalosas, ¿te referís a esas 2 o 3 que marcaste o alguna otra? Porque particularmente esas 2 o 3 que marcaste, Vudú no es candidato del espacio hoy por hoy, o sea que no tenemos que seguir. Pero es el vicepresidente y dice que se hace cargo de la Argentina. Cada vez que Cristina se toma un avión, ese hombre que está procesado. Eso te lo iba a responder. Nosotros cuando vamos a cualquier territorio donde tenemos contacto con la gente, claramente tenemos que, en un montón de casos, desmantelar una batería de argumentos y de mentiras que se vierten alrededor de distintos compañeros de nuestro espacio, sobre las cuales claramente trabajamos y discutimos con la sociedad, de cara a la sociedad y sin mentir a la sociedad, explicándole que lo que puede ser un ataque mediático hacia alguno de nuestros referentes no tiene un correlato con la realidad. Vudú no es corrupto. Vudú tiene que ser juzgado por la justicia argentina y que la justicia ya fue determine juzgado, está si es procesado. culpable o no Ya es está culpable. procesado. Está bien, bueno, pero el proceso Vos cuando judicial tiene salís que a seguir. militar, la gente Yo no te puedo decir si Vudú es corrupto o no, porque Fermín. la realidad es que ¿cómo te voy a afirmar yo algo que no? Pero leíste la causa, leíste las Sí, pruebas leí de la todo, fiscalía. sí, leí todo. Me ¿y parece te que la justicia tiene que resolver. ¿Te parece que no es corrupto? Pero chicos, ustedes no pueden desde un lugar así irresponsable No, te pararse digo la como justicia, de un espacio el político fiscal, a hablar de... después terminamos Macri hablando también de estuvo educación en nombre de Macri y hace acusar a los pibes está sobreseído, esa sentencia está firme. Y con respecto a lo de Vudú, ya es otra cosa totalmente distinta. Porque acá no estamos hablando, el tema de la escucha ni siquiera forma parte de un delito tipificado en el Código Penal, es una cuestión bastante dudosa. No lo justifico, está sobreseído Mauricio Macri al respecto, pero acá hablo de una cuestión como delitos contra la administración pública, robarle la plata a la gente. Yo quiero dejar una cosa bien clara antes que termine el programa. Nosotros creemos que el funcionario público, ¿sí?, sea en el rango que sea, es un empleado de la gente. Él tiene que rendirle cuentas a la gente de cómo gasta el gasto que que es de todos los argentinos. La presidenta de la Nación Argentina está acusada por un enriquecimiento ilícito exponencial. Tenemos un vicepresidente absolutamente corrupto y, repito, 470 denuncias penales en este gabinete en los últimos 8 años. En el gabinete de gobierno de la ciudad no vas a encontrar ningún funcionario procesado, porque ni el mismísimo Sturzenegger, que se encarga de decir que está procesado, está sobreseído. No hay ningún funcionario procesado. Hay un 75% de aceptación de la gestión. Celebro el triunfo en Mendoza junto con el radicalismo. Celebro el triunfo en Santa Fe. Celebro el triunfo en Santa Fe con Miguel del Cel. Celebro el triunfo con la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta. Está primando la idea de cambio a los argentinos, de terminar de la lógica amigo-enemigo y de por primera vez empezar a dejar de lado la conflictividad del pasado, mirar hacia el futuro con respeto, con tolerancia y volver a la cultura del encuentro entre los argentinos. Bueno, quiero aportar una cosita igual. Con el tema de las elecciones en Capital Federal, si es verdad, el Frente para la Victoria se asignó un lugar que por ahí no le correspondía. Y también hubo otro dato que no se dio a conocer demasiado, que es que tardaron muchísimo en dar los datos necesarios. Estaban festejando en el propio, no llegaban los datos, ¿no es cierto? Se estaban pidiendo. Llegó tarde y bueno, esa fue la denuncia. Repartimos un poco las culpas. Una declaración errónea, está bien, digo, no es mentir a la gente. Yo hablo de política, de cómo gobernás, de si... A ver, y para la provincia de Buenos Aires este es un canal de carácter provincial, digamos. ¿Cómo ven cada uno las gestiones? Y además, digamos, de cara a las elecciones de este año, digamos, hay muchos que, por ejemplo, en el PRO, no está como demasiado firme la cuestión para hacer una buena elección, digamos. ¿Cómo lo ven
ustedes? Yo creo que sí. A ver, para arrancar, yo creo que este gobierno provincial ha sido el más inoperante en la historia de la provincia de Buenos Aires, en términos de transporte, en términos de salud y en términos de educación. Basta recorrer el Hospital de Niños acá en La Plata, estamos en la capital de la provincia, o los principales colegios para ver el estado, la radiografía, el diagnóstico de lo que es la gestión provincial. Por otro lado, creo que hay que poner especial acento en el conurbano. Ustedes saben que en realidad la palabra conurbano viene de un biólogo francés que hablaba de la elegancia, y hoy por hoy el conurbano bonaerense es el sector donde más tenemos que trabajar la marginalidad y la pobreza estructural que hay en Argentina. Digo, de los mayores asentamientos de pobreza hoy están en la provincia de Buenos Aires. Creo que el gobierno nacional y el próximo gobierno provincial tiene muchísimo por hacer. No se va a resolver en 4 años la gran crisis política, desde todo punto de vista que hay en la provincia de Buenos Aires. Es el eje donde hay que poner sin duda la mira. Y nosotros tenemos una gran candidata que es María Eugenia Vidal, una candidata mujer que realmente nos representa, es vicejefa del gobierno de la ciudad, está recorriendo la provincia hace un año y esperamos también junto en este frente amplio que estamos junto con la coalición cívica y el radicalismo, que nuestro vicegobernador sea, ¿por qué no, una persona del radicalismo de la coalición cívica? En un plan de gobernabilidad, ¿no? Bien. Rodrigo. Bueno, con respecto a lo que él decía, bueno, de la provincia de Buenos Aires, yo creo que la provincia tiene tanta densidad poblacional que hace necesario un trabajo conjunto entre provincia y nación. Es indefectible que para poder avanzar dentro de la provincia se trabaje en conjunto. Se ha mostrado un internismo dentro del PJ con respecto a la presidenta y al gobernador, que bueno, hoy siguen discutiendo y hacen que sea muy difícil la gobernabilidad para Scioli con respecto a la provincia. Y ante recursos escasos, en este caso creo que es administración ineficiente. Vemos la educación secundaria, primaria, en detrimento en todos los niveles, digamos, desde una cuestión presupuestaria de los colegios hasta una cuestión de calificativa, de la cualidad de los egresados de los colegios. En cuanto a lo mismo para la seguridad, para la educación, para la salud, digo, la administración es ineficiente y de paso aprovecho, como decía, que no le mientan a la gente, digo, si no hay recursos, como a veces manifiesta Scioli, digo, ha pintado toda la autopista, los automóviles de seguridad vial, todos los organismos públicos, instituciones públicas de naranja con su nombre. Digo, eso es una medida que si te sobra un recurso, está la corrupción a flor de piel ahí, digo, ¿por qué? Y Fermín, desde la Cámpora, ¿cómo ven la gestión de Daniel Scioli y lo que puede llegar a ser como presidente, digamos, o las internas dentro del Frente para la Victoria también para la provincia de Buenos Aires? Sí, no, particularmente lo que tiene que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires, me parece que es probable que muchas de las cuestiones que se están marcando sean cuestiones a trabajar y cuestiones a superar, que creo que ni el mismo Daniel Scioli, si le preguntás, te va a decir que todo lo que pasa en la provincia está bien. Me parece a mí, porque sería de pensar que en 8 años se va a acomodar la situación, tanto como pensar que en 12 años se va a acomodar 40 años de neoliberalismo en el país, pensar que en 8 años vas a acomodar la provincia más grande o de mayor densidad poblacional, como se decía, es también un poco ingenuo. Ahora, la realidad es que yo cuando hablo de no mentir y discutir de cara a la sociedad, planteo justamente, bueno, que cada uno diga que ideológicamente se ubica en donde le parezca, es más, hasta hay gente que puede decirte una cosa y hacer otra, lo que sea. Ahora, miremos, si vamos a hablar de gestión, miremos la gestión en cada caso. A mí me parece un poco curioso que el PRO hable de políticas educacionales cuando en la ciudad de Buenos Aires a principios de año había más de 2.000 personas que no encontraban para sus hijos una escuela pública. La única jurisdicción. Y por otro lado, déjame terminar esa idea y ya te dejo. Se planteó como solución, al no tener una buena política planificada en relación a la infraestructura, se sale a hablar de aulas container, digamos, algunas cuestiones que claramente muestran si vamos a hablar de inoperancia, si vamos a hablar de falta de previsibilidad. Me parece que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Ahora, muchas cosas a corregir en la provincia de Buenos Aires, creo que hay que trabajarlas, creo que hay que hacer política en el sentido de, si la discusión va por el tema de, como planteaba el compañero de la franja, va por el lado de la coparticipación, porque digo, hasta terminan justificando la gestión de la provincia con tal de culpar a Cristina. Digo, bueno, la coparticipación también tuvo que ver con federalizar los recursos en el país,
Y creo que desde el gobierno nacional, por ejemplo, política educacional, y si volvemos a lo de la infraestructura, como para comparar, digo, ¿cuál va a ser el candidato de Cristina en la provincia de Buenos Aires? A ver si va a hacer algo en educación. ¿Qué fue lo que hizo Cristina en educación? Lo que pasa particularmente, más de 1.600 escuelas en todo el país. Lo que pasa particularmente en tu espacio es que hay dos precandidatos a presidente que incluso Florencio Randazzo le critica a Daniel Scioli la falta de gestión en la provincia. ¿No es cierto? Sí. ¿Ustedes cómo se ubican como militantes en esa disputa? No, ustedes saben bien que, nuestra organización definió en relación a las candidaturas cuál es la posición, que es, digamos, en algunos distritos sí hay algunas definiciones puntuales, donde se disputa con el Frente Renovador, con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, pero después la consigna a nivel nacional es que nuestro candidato es el proyecto nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que, porque también en algunos momentos se escucharon cosas de que era una consigna falta de argumentos o floja desde las definiciones. Sí. El candidato es el proyecto, termino con esto, es cortito, es que gobierne el año que viene, en cualquiera de los distritos, en cualquiera de los lugares, si algo de todo lo que se avanzó en estos 12 años se vuelve para atrás, nosotros vamos a estar en la vereda opuesta. Tenemos que ir cerrando. Puedo aclarar dos cosas y cierro con esto. Con respecto a lo de que se quedaron 2.000 chicos sin vacante, eso es mentira absolutamente, y te voy a decir por qué. Digo, hoy por hoy la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción en la que la oferta de la educación pública supera la privada. ¿Sabés por qué esos 2.000 chicos, que en realidad son de 0 a 3 años de jardín, pierden? Porque hay una exacerbación de gente, porque vienen de la provincia de Buenos Aires a educarse a la educación pública de la ciudad. Culpa siempre es de otro, educación de excelencia. Primero que nada, estamos sobrecargados. Vamos por lo mismo que hicimos en la ciudad, en la provincia. ¿A quién le van a echar la culpa cuando gobiernen el país? Pregunto yo, si es que ganan. Y les anticipo una cosa, una primicia, que es algo que vamos a aplicar en educación de cara a lo que va a ser esta gestión de Mauricio Macri, próxima como presidente, y Dios quiera la otra también, porque vamos por un doble mandato, que esto no lo está discutiendo nadie, se está discutiendo en Brasil, en Finlandia y en Noruega. Y acá hablo con terminar las ideologías. Nosotros vamos por la ley de responsabilidad educativa que hoy se está discutiendo en Brasil. ¿Qué es esto? Ponerle un tope a las reelecciones de los gobernadores y de los intendentes si no cumplen con requisitos básicos en términos de educación. Bien. Chicos, tenemos que cerrar el debate porque tenemos urgente el móvil. Vamos a tomar contacto ahora, ¿no? Pero les agradecemos y bueno, los vemos muy contenidos cada uno en su espacio.